Hola a todos, la semana pasada decidí anunciar mi intención de ser precandidato a la curul por los colombianos en el exterior. Hubo demasiado apoyo de la gran mayoría, otros se indignaron y otro sector muerto de miedo por la posibilidad de que nos unamos y saquemos al uribismo no solamente de esta curul sino del poder, pues iniciaron de nuevo sus estrategias de difamación. No vengo a hablar de eso. Uno de los errores que tengo es contestarle a gente que no tiene importancia en el debate de las ideas. Y aquí estamos precisamente para hablar de ellas, de propuestas, de programas que vayan encaminados a rescatar a Colombia. He leído a muchos de ustedes donde me dicen, bueno, Beto, ¿y usted qué propone? Empecemos. Lo primero es contarles qué es la curul por los colombianos en el exterior. Básicamente es la representación política de los connacionales que están viviendo en el mundo entero en el Congreso de la República. Esta curul asegura que los de más de 5 millones de colombianos o más que hay en el exterior tengan representación política que vele por sus derechos. En estos momentos hay más de 900.000 ciudadanos que hacen parte del censo electoral viviendo en el exterior. En la Constitución Política de Colombia, en el artículo 176, indica que la Cámara de Representantes se dividirá en circunscripciones territoriales y en circunscripciones especiales. La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas, como también de los colombianos residentes en el exterior. Hubo etapas de la representación, de la reglamentación de este artículo 176. Aquí les cuento algunas. En 1999 fue la presentación de un proyecto de ley en el Congreso que establece el marco reglamentario de la elección de los 5 representantes de las circunscripciones especiales a la Cámara de Representantes. Dado que se trata de un proyecto de ley estatutaria, pues deberá ser examinada previamente por la Corte Constitucional. En el 2001 se dio el veredicto de exequibilidad de la ley que reglamenta el artículo 176 por parte de la Corte Constitucional. Y pues la Corte afirmó que las circunscripciones especiales tienen un carácter nacional, es decir, que el conjunto de los colombianos podrá votar por los candidatos que se disputen las curules. En julio del 2005 el Congreso votó una modificación del artículo 176 de la Constitución y pues en adelante los candidatos de la circunscripción internacional serán elegidos exclusivamente por quienes residan en el exterior. Luego, en el año 2013, fue ampliada a 2 curules mediante el acto legislativo 01 de 2013. Cuando se aprobó esa ampliación, pues todo el mundo la aplaudió, ya que los colombianos residentes en el exterior constituyen una inmensa minoría política y padecemos una gravísima subrepresentación. Luego, en el año 2015, con la reforma constitucional del equilibrio de poderes, los connacionales perdieron una de sus 2 curules de la representación que tenían en el Congreso y se la entregaron a los raizales, que al día de hoy, pues esta no ha sido reglamentada. Esto es bueno, pero para garantizar el derecho a la representación política de unos, no se puede vulnerar el mismo derecho para otros. Así que la reforma del 2015 al equilibrio de poderes fue en contra de su propio objeto. Como les dije, tenemos un grave problema de representación política. La Constitución indica que son 2 representantes por cada circunscripción territorial y 1 por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tenga en exceso sobre los primeros 365.000 habitantes. Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el distrito capital de Bogotá conforman las circunscripciones territoriales. Muchos erradamente confunden censos electorales con habitantes. Los colombianos inscritos para votar son más de 900.000 en el exterior. Si nos regimos a esta cifra tendríamos derecho a 4 representantes, pero como repito, la ley no habla de censo electoral sino de habitantes. Somos más de 5 millones en el exterior, tendríamos derecho a 14 representantes. O sea, después de Bogotá, somos la mayor población de colombianos y estamos regados en todo el mundo. Y solamente tenemos una curul, una sola. ¿Y qué significamos los colombianos del exterior para la economía? Pues nada más ni nada menos que el 5% del Producto Interno Bruto anual. Somos los que a diario movemos la economía porque quienes envían dinero a través de las remesas lo hacen para que sea utilizado de manera inmediata en servicios, alimentación, arriendo, transporte. Así que aparte de ser muchos, le damos mucho al país. ¿Por qué es importante alzar la mano y ser precandidato a esta curul? Porque primero tengo el derecho constitucional de elegir y ser elegido. Desde el exterior, en mi calidad de exiliado, he venido desarrollando una tarea de pedagogía y conciencia política. Esto no es por una persona, esto es por un programa, esto es por el pacto histórico, esto es por Colombia.
Tenemos que apoyar a todos los que legítimamente aspiren al cambio. Hay otros precandidatos valiosos en muchas partes del mundo. La señora Marta Ligia en Canadá, Edilberto Muñoz en Francia, Angélica Montes en Francia, Ramiro Sandoval en Nueva York. Y quien quede, debemos comprometernos a apoyarlo irrestrictamente. Esta curul no solamente tiene un problema de fondo por la poca representación política, sino también de forma, ya que está en manos del Centro Democrático encabezado por el señor Juan David Vélez, un personaje que representa los intereses de su partido, de su familia y de sus socios. En su gestión se ha dedicado a nombrar familiares en consulados, a hacer negocios con los vuelos humanitarios en época de pandemia, a intervenir en las elecciones de otros países, lo cual afecta las relaciones diplomáticas, por ejemplo, como pasó aquí en Estados Unidos. Desde su programa legislativo no ha radicado ningún proyecto que tenga que ver con su circunscripción. Vamos a seguir permitiendo que este tipo y su partido sigan desde el exterior con su estela de corrupción y con su ineptitud. Para ello, es imperativo, muchachos, que los que estamos en el exterior luchemos y nos unamos por una verdadera representación que atienda las necesidades directas de la diáspora, que forme equipo con los diferentes parlamentos y congresos del mundo para trabajar conjuntamente por los connacionales en los diferentes países, que lleve a cabo un programa que incentive la inversión de compatriotas en Colombia, que promueva y facilite la validación de sus estudios y que como representante asesore a los indocumentados y a los colombianos con problemas jurídicos. Tenemos que crear una Colombia incluyente, trabajar con las mujeres que hoy están en una situación desfavorable, en una sociedad machista que las relega laboral, cultural, profesional y académicamente. Son muchas las necesidades, pero lo más importante es que desde el Congreso el representante ayude a generar los cambios que el país necesita en materia económica, social, migratoria, agropecuaria, educativa, industrial y sobre todo en la paz. Creo en la paz porque soy hijo de la guerra, crecí en ella, soy hijo del mayor de la policía, Humberto Coral Caballero, oficial que estuvo al frente del operativo en el que dieron de baja a Pablo Escobar. Fue asesinado 4 meses después. A los 8 años vi por última vez a mi padre en un cajón envuelto en una bandera. Posteriormente padecí el abandono estatal de un gobierno que decía apoyar a las viudas y huérfanos. Mi madre, sin ningún tipo de apoyo, sacó adelante a 2 niños, uno de 8 y uno de 7 años. Por eso digo que siempre que la verdadera heroína de esta historia siempre será mi mamá. De ella aprendí los valores de la tenacidad, la perseverancia, la esperanza, la contundencia y la honestidad para actuar. Quiero trabajar para que cese la guerra, para que ningún niño en Colombia viva la historia que yo viví. Así que por esa figura materna pienso que el cambio social debe ser con la mujer, o si no, no se hace. El programa legislativo por los colombianos en el exterior debe estar dividido en 2 grandes pilares. El primero para trabajar directamente por la circunscripción, el segundo para las reformas estructurales que necesariamente necesita el país. La intención del programa es que todos los colombianos en el exterior nos llenemos de altruismo democrático y empatía social para comprender que debemos luchar por rescatar al país y tener una Colombia incluyente. No podemos esperar recibir beneficios del Estado estando en el exterior cuando el Estado no ha llegado a las zonas del mismo país como Guajira, Amazonas, Chocó, Nariño, Cauca. Ya ustedes saben qué pasa en Buenaventura. Es importante iniciar campañas, señores, de inscripción de cédulas en los diferentes consulados y embajadas. Es importante para los colombianos recién llegados del exterior, como también los que llevan años y nunca han participado en un ejercicio electoral, lo hagan. Tenemos que hacer un trabajo de conciencia política y de historia en aquellos compatriotas que son indiferentes a la realidad del país. Solo conociendo nuestra propia historia podemos hacerlo. Recuerde también que no importa su estatus migratorio, usted puede votar en cualquier consulado. En el Veto Reacción de la semana pasada expliqué cómo es el tema del registro de la cédula. El programa para la curul del Pacto Histórico deberá tener las siguientes propuestas. Primero, trabajar de la mano con todos los organismos y parlamentos del mundo para ayudarle a los colombianos en el exterior para que sus estudios en Colombia sean homologados sin mayores trabas, para que estos tengan la posibilidad de desempeñarse laboralmente en el área en la que fueron preparados. La segunda, trabajar por los indocumentados y personas con problemas judiciales en países donde no existan tratados binacionales sobre derechos humanos. Impulsar con los diferentes gobiernos la posibilidad de regularizar
a todos los colombianos que lleven años indocumentados en esos países y sea imposible también su regreso al país. Tercero, enviar mensaje a la comunidad internacional que los problemas de orden público de mi país están lejos de resolverse. Miles de colombianos están en lista de espera de asilo político por cuanto es inhumano que se encuentren sin un estatus migratorio. Cuarto, hay que personalizar la política. Como sabemos, solamente pueden presentar proyectos de ley los miembros del Congreso, el Gabinete Ministerial, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador, el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el 30% de los concejales o diputados electos del país y las personas de a pie, pues tienen que reunir el 5% del censo electoral vigente. ¿Pero por qué tiene que ser así? Es fundamental en este caso que si cada colombiano tiene un proyecto de ley que presente, sepa muy bien cuál es la necesidad social o el problema y cuáles son las posibles soluciones y que con la ayuda de expertos y con la oficina de su representante a la Cámara, previo estudio de expertos de viabilidad y constitucionalidad, pues sea el representante el que le dé trámite a ese proyecto en el Congreso. Los colombianos en el exterior también tienen derecho a una seguridad social y en el tema de pensiones es imperativo una revisión de garantías para pensionados en el exterior. Es importante que los colombianos que dejaron sus ahorros de fondos de pensiones en Colombia se les garantice que ese dinero sea devuelto o permitir con facilidad que éste siga cotizando en el sistema para que tenga derecho a su pensión cuando llegue en Colombia. Esto es con el fin de garantizarle un bienestar en el futuro a ese colombiano si quiere algún día regresar. También en los planes de vivienda, si bien muchos colombianos no desean regresar a su país, la idea es construir uno mejor para los que estén afuera, lo hagan. También la salud es un derecho universal. Los colombianos en el exterior se les debe garantizar sus servicios de salud. Si el país en el cual habitan no puede cubrírselos, Colombia deberá suplir dicho derecho, dicho servicio que es fundamental para garantizar la vida. Otro tema, los créditos y garantías para organizar emprendimientos, crear empresas para el desarrollo de los colombianos en el exterior es imperativo para el crecimiento de los países. Otro tema también súper importante, el intercambio comercial justo. Tenemos que luchar por acabar con todos esos tratados que solamente permiten el beneficio para un país menos para el nuestro. No es justo que en el exterior consumamos productos importados desde Colombia, paguemos cantidades altas de dinero y nuestros agricultores solamente reciban una pequeña parte. Por eso también hay que promover la inversión en Colombia. Es importante que los colombianos en el exterior ayuden a crear microempresas para el desarrollo de la economía y pues para que también crear mecanismos que faciliten tal acción. Otro tema muy importante que hablan muchos colombianos es el precio de los trámites consulares. Son injustos. Los precios que se cobran en los consulados por algunos trámites son elevadísimos. Para ello se debe reajustar con el fin de garantizar el servicio asistencialista del Estado. La segunda parte del programa, en el cual se tratarán los problemas estructurales del país, irá hacia la lucha por instaurar en Colombia cambios de fondo a nuestro ordenamiento jurídico, social y económico. Se debe apostar todo a la paz. La paz es un derecho humano inherente a la dignidad que excluye todo tipo de guerra y de conflicto armado y que se debe garantizar sin ningún tipo de discriminación. Para ello hay que luchar por un acuerdo real con todos los grupos al margen de la ley. Se debe garantizar el funcionamiento de la JEP, dándole más dientes para esclarecer la verdad de los crímenes cometidos no solamente por la guerrilla y los agentes del Estado, sino también por los paramilitares, por el narcotráfico, por todos. Debe ser imperativo también implementar reformas constitucionales, ojo, que supriman los siguientes aspectos de nuestro ordenamiento jurídico. El primero, las maneras como se elige el fiscal, el procurador, el contralor, el defensor. Hay que eliminar la vicepresidencia, hay que eliminar la comisión de acusaciones y crear un tribunal de aforados o darle más poder a la Corte Suprema de Justicia. Hay que eliminar el Consejo Nacional Electoral y también hay que reformar la edad mínima para ser congresista. Los jóvenes también tienen derecho a participar en política. En materia económica, acabar progresivamente con la dependencia en los hidrocarburos, acabar con los TLC que solamente quiebran a nuestra nación, configurando el neoliberalismo, que es el enriquecimiento de otros países a costillas del empobrecimiento de otros. Las ayudas internacionales deben ir para la paz, para la educación y no para la guerra. El Plan Colombia deberá ser para la educación y los niños, o si no, deberá desaparecer. Ni un solo peso para la guerra, revisión de la política antidrogas, todo el presupuesto para la educación. Todo esto debe ir dentro de un programa de cualquier candidato que se postule a la Cámara por los colombianos en el exterior. A todos ustedes, gracias por el apoyo inmenso. Voy a seguir haciendo activismo, hablando con hechos,
saliendo a las redes, saliendo a las calles también, denunciando, exponiendo y diciéndole al mundo que tenemos en Colombia un gobierno criminal. Así que muchachos, vamos para adelante. Un abrazo para todos.